en directo, o sea, en diferido o tampoco. Es por yo situarme. Como sé que vais viendo un poco las cosas según... Vale, que estáis liados. Sí, 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 sí. Vale. Vale, perfecto, no hay problema. Fenomenal, Ángela. Pues es por yo situarme, ¿de acuerdo? Sí, me supongo, pues eso, y más a estas alturas del curso del PIR, los que seáis alumnos del PIR, pues ya sé que vais muy liados. Entonces, lo bueno que tenéis con este curso es que está todo grabado y entonces ya sabéis que vosotros la edición de junio espera, voy a ver si se está grabando ya. Sí, la edición de los que os habéis matriculado en junio de 2022, en junio de este año, tenéis hasta el 30 de mayo del 2023 para examinaros, quiero decir, tomároslo con calma y una vez que os examinéis y tal, siempre tenéis posibilidades de ver las clases ahí y de iros examinando ahí. ¿Cuál es el problema? Pues que todos estos espacios en directo, que en realidad son poquitos porque al final pues el formato del curso cada vez es más autodidacta y más online, ¿vale? Pero estos espacios en directo, pues claro, quedan grabados y no os vais, por así decirlo, a aprovechar de poder trabajar un caso así con una cierta supervisión por mi parte. Pero bueno, lo que entiendo es que ahora, pues eso, vais muy a full y ya está. Entonces, por centrar un poquito las cosas de cara a la sesión de hoy. Y ya reviso un poco las sesiones anteriores para que os situéis, me comentáis alguna duda y empezamos, ¿vale? Entonces, vamos a centrarnos. Eh, Son tres sesiones en el curso. En la primera sesión estuvimos hablando sobre cómo abordar una primera entrevista. ¿Vale? Os planteé un caso y estuvimos pensando, está grabado, Ángela, si tú no lo has visto lo podéis ver, un caso de un niño pequeño como muy desregulado, y a partir de ahí, ¿no? Pues fue sobre todo esto, ¿no? Trabajar cómo haríamos la primera entrevista. Es verdad que en esta sesión sí que os conectasteis bastantes y entonces pues pudimos hacer un trabajo un poco más interactivo de ir analizando los pros y los contras de cada tipo de formato de primera entrevista, ¿vale? Eso fue la sesión uno. La sesión 2 estuvo un poco vinculada al tema de el diagnóstico de este caso, de este mismo caso que os había presentado en la primera visita. Y bueno, hablamos un poco, ¿no? De cómo, qué indicadores había, cómo recoger un poquito toda la información que se nos había dado, porque muchas veces lo que nos pasa es que cuando llevan los papás angustiados, a mí, por ejemplo, es algo que en este caso me ha pasado, ¿no? Los papás llegaron tan angustiados que ellos estaban tan desorganizados, porque cuando tenemos un niño desorganizado, a veces los papás también se desorganizan. Y a la hora de contarnos, eh, pues las cosas que pasan con el niño, como todo se vuelve tan caótico porque el niño coge muchas rabietas, porque no hay manera de hacer una rutina, porque todo se vuelve muy difícil, porque cualquier ir en el coche se vuelve una guerra. Entonces, como todo se desorganiza mucho, los padres también en las consultas pueden ser muy desorganizados. Y yo me acuerdo que con estos papás empecé a intentar pasar el ADR, pero venían con tanta angustia y el ADR, ya sabéis que es una prueba, una entrevista estructurada para el diagnóstico del autismo. Intenté pasarla, pero en esa visita todavía venían con tanta angustia, ¿no? Que cada vez que yo les refería una pregunta, que es como muy directivo todo esto, ellos se me iban a contar y entonces sí, otra preocupación y otra, ¿no? Y claro, de alguna manera hay que ser flexibles en esto y poder también, pues esto, ¿no? Acoger la preocupación de los padres, dar alguna pauta puntual y seguir con la evaluación cuando se pueda, ¿no? Con la evaluación en este sentido de sistematizada o estructurada. Lo digo porque hay veces que es verdad que en todo este proceso que estamos viendo, que es todo lo que es la primera entrevista, la evaluación y la formulación de hipótesis diagnósticas, que fue la segunda, y la que vamos a ver hoy, que es de intervención, ¿vale? Eh, Esto está como muy estipulado en tres fases más o menos secuenciales, pero la realidad es que muchas veces, pues dependiendo de lo que nos venga, podemos ir, pues eso, poco a poco. En la primera entrevista ya lo sabéis que una de las funciones de la primera entrevista, aparte de que es motivadora, de que analiza la demanda, de la que la focaliza, de alguna manera, o primera entrevista muchas veces tiene ya un cierto carácter interventivo, ¿no? Aunque sabemos que todo lo que son pues lo que se dicen las respuestas de acción, ¿no? Por parte del terapeuta en la primera entrevista son todavía muy limitadas, es decir, el terapeuta no clarifica, no interpreta, no de una manera más directiva, no da información a más,
sobre todo escucha, ¿no? Las habilidades de escucha, pero bueno, es verdad que hay veces que los padres desde la primera entrevista te ponen ahí en una dinámica, ¿no? De tener, no, 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 pero es que, por favor, ¿y con esto qué hago, no? Sobre todo cuando están muy angustiados. Entonces, por eso os digo que importante calibrar esto porque hay veces que este proceso, así como en 3 fases que yo os he planteado para estas 3 sesiones, primera entrevista, hipótesis diagnósticas y de evaluación e intervención, pues hay veces que dependiendo se nos van a entremezclar, pero yo os diría que es importante como igualmente tener claras las cosas y ser como bastante estructurado y a nivel secuencial en la propia intervención. Hoy, mira, estaba pensando en un caso que he visto hoy de un chaval que venía bastante deprimido, tiene 15 años este chico, un chaval que venía como bastante deprimido, pero ya venían desde la primera visita con un informe de una psicóloga privada, alegando pues un posible diagnóstico de TDAH, le había pasado una serie de pruebas y tal. Y claro, hay que ser a veces organizado, bastante organizado, y ya os digo, para el caos de las familias ayuda, es ya un papel terapéutico el poder centrar una estructura, ¿no? Porque sí que es verdad que eso, yo he estado trabajando con este chico toda la parte emocional y es ahora, ¿no? Cuando ya la parte emocional está más estable, cuando este chico anímicamente está mejor, cuando está menos apático, cuando de alguna manera ha podido, pues eso, es un chico que también había hecho algún intento de autolisis y demás, cuando vamos, una vez ya estable, ¿no? Hoy hemos acordado, bueno, ya este foco emocional está estabilizado, ahora vamos, ¿no? Hasta otra parte que estaba pendiente, que era la de un posible diagnóstico de TDAH, ¿no? Y ahora nos metemos con esa otra parte. Como os dais cuenta, ahora reiniciamos, por tanto, en este caso, después de una primera evaluación en el que el diagnóstico primario es de una, bueno, no sé si digamos francamente un episodio depresivo en un adolescente, pero desde luego sí que un trastorno adaptativo con cierta, pues eso, cierto ánimo hipotímico, ¿no? Entonces, en este caso, hay un foco en un primer lugar, un foco que es primario, porque sin resolver ese foco no nos podemos poner a valorar la atención. O sea, un chaval que está depre, pues obviamente no puede atender bien en clase, entonces no tiene sentido valorar un TDAH, ¿no? Por mucho que, porque claro, el TDAH es un diagnóstico tan accesible a las familias muchas veces que en cuanto tenemos delante a un chaval, pues que a lo mejor no atiende, que se dispersa, que siempre hay que ver, los padres ya, es que yo creo que es TDAH, ¿no? Y entonces van donde, es que yo creo que es TDAH, y entonces una psicóloga privada les pasa unas pruebas, hay una demanda que en cierto modo se resuelve, y no digo que esté mal resolverla o darle un... Pero claro, sí que tenemos que ser muy claros en decir, bueno, pero lo emocional afecta a lo atencional. Y entonces vamos primero a resolver lo emocional, que tenemos a un chico pues que se siente muy triste, muy retraído en casa, que tienes conflictos con los amigos, que no está motivado para estudiar, que ha repetido curso, que en este contexto se ha autolesionado. O sea, vamos primero a resolver, ¿no? Lo emocional y después pasaremos a este foco secundario que es el TDAH. Entonces, ¿por qué os estoy explicando? Yo estoy metiendo un poco este rollo, porque fijaros cómo es necesario aportar a las familias, aportar a los padres una estructura clara de trabajo. Bueno, yo trabajo en la pública, ya lo sabéis, os lo he dicho a lo largo del curso varias veces. Claro, esto en la pública es todavía más, ¿no? Porque los recursos que tienes de cara a poder atender a las familias son muy precarios porque no tienes frecuentación suficiente como para poderte meter a varios focos, ¿no? Y yo veo que en la práctica clínica nos ayuda mucho el trabajo en foco porque en la medida en la que tú enfocas primera entrevista, enfocas evaluación y enfocas intervención, ¿no? Todo queda más clarificado y los pacientes también se van con el pensamiento, la demanda y la intervención más ordenada, ¿vale? Entonces, por eso os digo, yo os animo a ser estructurados. Estructurado no significa ser rígido, ¿eh? Muy importante. Un terapeuta rígido en la infancia y en la adolescencia creo que tampoco es oportuno, ¿vale? En la medida en la que tú puedes ir con tu librito, ¿no? Como este caso que os presenté el otro día, que yo iba con la idea de pasar el A2 y el ADR porque obviamente había indicadores de autismo y tal, y yo lo quería valorar, pero claro, no te puedes meter ahí viendo a unos padres súper angustiados, no, espera, que hoy tocaba el ADR, ¿no? Esto es de cajón de madera de pino, pero hay veces que dependiendo de, también cuando uno sobre todo no tiene mucha práctica, todavía no tiene muchas tablas en el espacio terapéutico, pues es verdad que es como que necesita ahí ser como más rígido.
Ojo con esto, ¿no? Porque hay veces pues que esto puede dificultar procesos de alianza, ¿vale? Y sobre todo con los adolescentes. Ojo también con, ya lo sabéis esto de sobra, ¿no? Pero ojo también con comprar mucho la demanda de los padres y por esta madre que tenía yo delante, que es la que os digo del chico este que estaba deprimido o subdepresivo y que ahora vamos a ponernos a explorar todo el tema del TDAH. Bueno, esta madre, toda la sesión de hoy ha sido como una queja de que el chico está súper desmotivado, de que juega mucho a los videojuegos, de qué tal. Claro, importante no poder calibrar, porque en ese momento el peligro que a veces tenemos dentro de la intervención es comprar la demanda de la madre y el objetivo de la madre y el encuadre de la madre, ¿no? Y salirnos un poco de vincularnos con el proceso de cambio del propio chaval. Y aquí es como bastante importante tener en cuenta esto. Este proceso, por tanto, de cómo intervenir, ¿vale? Que es a donde vamos hoy, estar muy mediado también bueno, pues por los pacientes que tengamos delante, por la situación que tengamos delante. Hay veces que los padres vienen, y ahora vamos a hablar del divorcio, ¿eh? con un foco de intervención que te tratan de meter por los ojos, ¿vale? Y a veces la intervención tiene que pasar por otro lugar. Esto no significa no resolver su demanda, sino esto es importante encuadrar a la familia. Por eso es tan importante un proceso de valoración. Y por eso es importante que antes de intervenir, a pesar de las funciones interventivas que ya tiene la primera entrevista y la propia evaluación, ¿vale? Antes de intervenir, es fundamental tener claro tú cuál es, digamos, cuál es el diagnóstico, cuál es la demanda, cuál es el análisis funcional, la formulación del caso, ¿no? Y a partir de ahí, una vez lo tengas claro tú, se lo tienes que vender a la familia, ¿no? O vendérselo a los padres en ayuda del chaval, ¿no? O del niño, o de la chica, o de quien tengas delante como paciente identificado, ¿vale? Importante esto porque hoy vamos a hablar de la intervención y en cierto modo en lo que quiero que podáis pensar es un poco en esto. Hay a veces por eso os hablo del divorcio. No hemos hablado del divorcio así como tal en ningún taller del curso, ¿no? Por eso me parece importante, digo, hoy digo, me voy a centrar en este tema del divorcio y lo vamos a abordar un poquito, si os parece bien. Em, Antes de empezar ahí ya de lleno, he dicho que os iba a preguntar si tenéis alguna duda sobre el curso. Me meto en el foro, os voy contestando. Si me mandáis algún mail también os voy contestando. Desde alumnos también os contestan, desde el email de alumnos psicología. Pero si tenéis alguna duda de funcionamiento del curso, por favor, lo podéis comentar, ¿vale? Si no, pues yo sigo con el seminario de hoy, ¿vale? Con la sesión de hoy. Vale, la sesión de hoy va súper, o sea, yo al final quiero que estas sesiones, ya que estáis conectadas, además si habéis hecho el esfuerzo de estar conectadas en este momento, os sirvan a vosotras, ¿vale? Entonces, si hay alguna cosa que ya os resulta de interés respecto a esto de la intervención en general o en concreto de lo que vamos a hablar más en específico, que es de cómo intervenir con un niño ante una situación de divorcio, me lo podéis ya preguntar de antemano y voy respondiendo un poco a vuestras dudas o a vuestras preocupaciones o inquietudes concretas. Y si no, pues sigo un poquito, ¿vale? Con las diapos que tenía pensadas, ¿vale? Abro chat por si queréis ir, pues eso, comentando alguna cosa, ¿vale? Vale, si no, yo voy vendiendo mi libro, ¿vale? Bueno, vamos a ver. Em, a ver, Sara, una preguntita por aquí. Aquí cuando el divorcio era chungo se usaba la mediación, me suena que es lo único que nos comentan en el PIR. Sí, realmente, claro, esto es lo que pasa. Cuando trabajamos en infantil, en el contexto en el que estemos, ya sea público y privado, nos damos cuenta de que o sea, todo lo que es el proceso de separación de los padres influye muchísimo en todo lo que es nuestro trabajo, ¿vale? Desde el momento en el que a lo mejor no podemos intervenir de primeras, ya tenéis una clase de deontología y legislación, ya lo vais a repasar bien si es que no lo habéis visto todavía, ¿vale? Pero tenéis que tener muy claro que sin el consentimiento informado de los dos padres, ¿vale? A nivel legal, no se puede hacer una valoración con un niño, ¿vale? Entonces, este consentimiento informado tiene algunas excepciones, como por ejemplo que haya una sentencia por un proceso de ser la madre víctima de violencia de género, ¿vale? Y también
por el hecho de que el padre o la madre hayan perdido la patria potestad. Ojo, porque esto lo tenéis en el seminario de deontología y de legislación, no voy a repetirme, ¿vale? Pero sí que lo que os quiero decir es que es muy importante tener en cuenta los aspectos legales y fijaros hasta qué punto desde el primer momento, ya con el propio hecho de no poder ni llegar a ver al niño, el divorcio nos influye muchísimo en nuestra práctica del día a día. Trabajando en la privada, esto es igual, ¿no? Y aquí la distinción entre el papel de peritaje y el papel clínico es fundamental. También os hablo desde el seminario. Lo que os quiero decir sobre todo es que yo hoy voy a hablaros del papel eminentemente clínico, porque estamos en un curso sobre psicopatología clínica infantojuvenil. Si fuera sobre intervenciones a nivel de periciales en divorcios, seguramente otro especialista hablaría de otras cosas, ¿vale? Entonces, este término de la mediación al que hace referencia Sara tiene que ver un poquito con esto, ¿vale? Normal, es decir, cuando hay una situación de desacuerdo entre los padres, ¿no? Que requiere por el bien del niño un acuerdo, ¿vale? Aunque sea tácito entre los dos, claro, es cuando intervienen todos los mecanismos de mediación. Pero toda esta intervención a nivel familiar, todo lo que tiene que ver con que los padres se pongan de acuerdo, todo lo que tiene que ver con los factores de riesgo relacionados con el posible malestar del menor derivada de la situación del divorcio, del mal divorcio, todo lo que tiene que ver con lo que es la familia y no el niño, ¿vale? Esto se hace desde los puntos de encuentro, desde los servicios sociales, desde los servicios de atención a la infancia o de protección a la infancia. En cada comunidad autónoma se llaman de una manera. De GAI en Cataluña, EIA en Comunidad Valenciana, en otros sitios de otra manera. Quiero decir, pero todos son mecanismos derivados de las consellerías o de las consejerías de bienestar social y que tienen que ver con el trabajo familiar para paliar, ¿no? Y para tratar de mediar todas estas situaciones que son de riesgo psicosocial para el niño, ¿vale? Pero nosotros no intervenimos aquí y esto es importante poder separarlo. Nosotros no intervenimos. Por eso hoy hablamos de intervención y hay que poder distinguir muy bien. Nosotros intervenimos, ¿vale? En la sintomatología, ¿vale? Y tenemos que poder valorar también hasta qué punto, ¿no? Porque esto hay veces que se solapa y la línea, a ver dónde, ¿no? Está difícil. De hecho, a mí me resulta curioso, ¿no? Hoy mismo he leído un mail que me comentaba una trabajadora de servicios sociales que dice, bueno, es por coordinarnos para de alguna manera delimitar nuestro papel. En realidad esto es un papel que ya está delimitado, es decir, el trabajo que Servicios Sociales hace sobre un caso, en el caso de un niño en el que los padres se han mal divorciado, ¿vale? En realidad no tiene nada que ver con el mío. Si de alguna manera lo entendemos de una manera como eh, no rígida, pero bueno, como clara o clarificadora, porque por una parte, la parte de los servicios sociales tiene que ver con poder intervenir en la familia para que esa situación de conflicto se resuelva y por otra parte, como os decía antes, nuestra intervención tiene que ir puramente centrada en abordar la sintomatología del niño. ¿Qué pasa? Que el problema está en cuando la sintomatología está directamente relacionada con la distocia, con la disfuncionalidad a nivel de dinámica familiar, ¿no? Aquí es donde empieza lo que es necesario como un trabajo paralelo. En la medida en la que esto se resuelve, y en esto tenemos millones de experiencias en las unidades de salud mental, en la medida en la que se interviene a nivel social y esto se resuelve, lo que observamos es que la sintomatología del niño, como es natural, se revierte, ¿no? ¿Significa esto que no tiene sentido poder intervenir con un niño en un proceso de divorcio cuando sabemos que su sintomatología está directamente relacionada con el conflicto entre los padres? Ahí no tenemos que intervenir. Claro, esto tiene que ver puramente con criterios de cartera de servicios de las unidades. Obviamente, claro que es importante un trabajo psicológico, clínico, ¿no? Para el bienestar emocional de ese niño, ¿no? Pero lo que también tenemos que entender, ¿no? Es que como clínicos no podemos caer a veces en el maltrato institucional, ¿vale? De tratar de hacer que un niño no tenga una respuesta sintomática en una situación
eminentemente conflictiva. O sea, no sé si me estoy explicando, pero lo que os quiero decir es que aquí a mí me parece que hay veces que la perversión del sistema, ¿vale? Dentro de esta intervención a los procesos de divorcio, nos lleva como adultos que trabajamos en las instituciones, ¿no? Pues un poco a, y es la demanda, o sea, la demanda que a veces se hacen por parte de la familia, de los servicios sociales o de los equipos de protección a la infancia, está un poco relacionada con esta y es válida y es comprensible, pero no tiene por qué ser clara. Es decir, eh, caer en la trampa, por así decirlo, de intentar hacer una terapia para que un niño aguante una situación en la que dos padres se están continuamente enfrentando, ¿no? O sea, es que el niño, eso es maltrato institucional desde el punto de vista de que el niño no tiene, ¿no?, que construir recursos psicológicos para hacer frente a esa situación, sino que es responsabilidad de los adultos, ya sea a través de las instituciones y, por supuesto, de los propios padres, resolver esa situación para que el niño no esté expuesto a esas demandas tan irracionales. ¿Me estoy explicando con esto, chicas, o me estoy liando? ¿Me entendéis lo que quiero decir, no? Vale, este es importante el encuadre, porque fijaros hasta qué punto luego podemos tener dificultades en la clínica. El otro día yo, no sé si os, no, yo creo que no os lo he contado. El otro día yo tenía una mamá que efectivamente presentó los dos consentimientos informados en la unidad, que, que viene porque después de no la, o sea, de que la niña no ha tenido, la niña tiene 6 o 7 años, 7 años diría, después de que la niña no ha tenido contacto con el padre durante muchos años porque el padre en su momento no le quiso poner su apellido, como que renegó de la hija y tal, y después por un proceso de litigio entre los adultos, hace un año, ¿vale?, que este padre ha reaparecido, ha demandado la paternidad, ¿no?, la patria potestad sobre esta hija, y ahora la niña, después de estar pues 5 años sin haber sabido de este padre para nada, pues por el derecho del padre está yendo a la casa del padre a tener visitas con él, a vivir allí durante el tiempo que está estipulado por la custodia, con este padre y su nueva pareja y la hija. Claro, esta es la situación a nivel sociofamiliar. La demanda a la unidad de salud mental, ¿no?, viene dirigida por la madre, ¿vale?, que según verbaliza la madre, porque claro, esto es algo que también tenemos que poder ser muy cautos aquí en los procesos de divorcio. Según verbaliza la madre, esta niña, desde que este proceso de volver a la casa del padre se le ha venido impuesto, ¿no? Pues esta niña está con pesadillas, con miedos, con rabietas, mucho más alterada. Fijaros cómo aparece como toda esta respuesta emocional. Y la madre viene para que tú pongas en un informe que efectivamente la niña está mal por ir a casa del padre, para hacer fuerza con tu informe delante del juez y que esta niña vuelva a estar en exclusiva con ella. Fijaros hasta qué punto esta demanda obviamente no es propia de una unidad de salud mental. Fijaros hasta qué punto tenemos que tener muy claro que el encuadre de nuestro trabajo, y lo repito 1000 veces porque es muy fácil contaminarse aquí, ¿vale? El encuadre de nuestro trabajo no está en tener que valorar los efectos psicológicos negativos que una situación como esta tiene en una niña, ¿no? Y que no es asumir demandas clínicas, ¿vale? Y resolver terapéuticamente desde este punto de vista. Claro, cuando yo le pregunto a la mamá, bueno, el padre ni me coge el teléfono, ¿vale? Y cuando yo le pregunto a la mamá sobre en qué cree que yo le puedo ayudar para toda esta situación en la que ella, no, yo es que ya lo he probado todo, no, eso es lo que yo hago, porque la niña duerme con la madre cuando está con ella. Bueno, pues le doy como consejo, ¿no?, que es importante que se pueda hacer esta transición, que la niña pueda estar en un lugar seguro, pero situada en su habitación, que puedan ir manejando todo esto. No, eso ya yo lo hago, sí, todo lo hago, tal. No, ves que no hay demanda, que no hay una demanda clara a nivel clínico, que no necesita ayuda para que tú trates de, junto con ella, trabajar este malestar emocional en la niña, sino que lo que quiere, ¿no?, es de alguna manera poder obtener ese papel. Entonces, importante porque además aquí, bueno, y en el seminario de odontología os hago o sea, como mucho hincapié en esto. Claro, nosotros tenemos una serie de deberes, ¿no?, respecto a, por ejemplo, poder dar un informe a la familia. La familia tiene derecho a que tú le des un informe de que ha estado en una visita,
o de que, bueno, o hacer constar, ¿no? De alguna manera una valoración puramente clínica, ¿no? Pero por eso es importante porque luego todas estas preguntas y manejar todas estas cosas, ¿no? Dependiendo de qué casos, pueden volverse muy peliagudas, ¿vale? Entonces, claro, en este caso, Sara, o sea, los equipos de valoración de los juzgados no habían llegado a valorar individualmente a la niña, ¿vale? Esto es un juicio entre los padres, a nivel de abogados y tal, el padre tiene derecho, o así se valora judicialmente, a poder ver a su hija, y se hace una sentencia y ya está. Claro, si no hay una valoración de los equipos de los juzgados, de los equipos técnicos a nivel, pues que son ahí sí, ¿no? Los peritos que valoran todos estos temas en los niños, pues en principio no hay nada que niegue, ¿no? Esta situación de que la niña no pueda ir con el papá, ¿vale? Entonces, fijaros cómo, pues eso, al final, con todos estos temas del divorcio, lo que vemos es los niños expuestos a una serie de estreses, ¿no? Que generan síntomas, está claro. Y ahora vamos a hablar un poco de cómo manejar esos síntomas, ¿vale? Bien, entonces, por plantearos un poco cosas más teóricas. mm, Hay varias dimensiones en el divorcio. Una cosa es la separación emocional, ¿no? O sea, cuando la relación ya entra en crisis, se intenta poner remedio, hay un distanciamiento emocional, ¿no? Hay, por ejemplo, pues procesos de parejas alternativas, separaciones físicas, ¿no? Un padre empieza o uno de los padres empieza a vivir en otro lugar. Bueno, al final es el divorcio psíquico que se llama, ¿no? Un divorcio psíquico que los padres van haciendo, ¿no? En primer lugar, porque desde de manera más directa son los que viven todo ese desapego y toda esa situación, ¿no? De pérdida del vínculo o de vaciedad de ese vínculo, pero que los hijos no viven de la misma manera y eso es importante también tenerlo en cuenta de cara al trabajo terapéutico. Después está el divorcio legal, que de alguna manera es, pues eso, ¿no? La estipulación de cómo quedan las condiciones a nivel económico y de custodia respecto a los hijos. El divorcio de comunidad, ¿no? Es como, de alguna manera, como cuando se hacen las despedidas de casado, ¿no? A nivel social, el poder ya presentarte como una persona sin pareja, ¿vale? Delante pues de amigos y demás, ¿vale? Los divorcios de la propiedad, que bueno, están relacionados también con todos los aspectos compartidos, y los divorcios de las dependencias, es decir, pues dependencias prácticas y económicas en organización de la casa, en aspectos logísticos, todo este tipo de cosas, ¿no? Entonces, o sea, por tratar de ponerlo en cuatro bloques, ¿no? ¿Qué tipo de situaciones podemos ver como a valorar en los casos de los niños que llevan un poco en el contexto de una situación de divorcio a la consulta? Pues en primer lugar, cambios emocionales en divorcios no conflictivos o problemas de adaptación en el niño en divorcios que no son conflictivos, ¿no? Desde luego hay muy buenos divorcios en el sentido de que hay factores que sabemos que facilitan la adaptación psicológica y hay papás que se separan muy bien, sin conflictos, ¿no? O conflictos, digamos, no visibles, sensación de que se mantiene al mismo progenitor, o sea, se mantiene, ¿no? La vida con el progenitor, una imagen limpia del excónyuge, una comunicación adecuada, los menores cambios posibles para los niños, permitir que se disfrute en la casa del otro progenitor y promoverlo y hacer por ello, ¿no? No entrar en rivalidades a este nivel de dónde te lo has pasado mejor, ¿no? Quién te regaló la cosa más bonita, ¿vale? Tomar decisiones conjuntas y evitar conductas sobreprotectoras, ¿vale? Aquí os he dejado unas orientaciones para padres, sobre todo porque no sé en qué contexto trabajáis, pero en qué contexto os podéis mover a este nivel. Sí que me parecía importante que tuvierais, esto de todas formas os lo colgaré, algunas orientaciones para los papás, porque muchas veces el proceso de divorcio transversalmente pues ocurre o bien a un paciente que ya conocemos y que los padres en este proceso de trabajo con el niño se separan, o bien que vienen porque la demanda, o que hay veces que vienen papás a consulta en las unidades de salud mental de la pública es difícil que lleguen, ¿no? Porque hay tantos filtros para que estas cosas lleguen que tienen que ya ser problemas más patológicos para que accedan, ¿no? Al menos en donde yo trabajo, la accesibilidad todavía es, pues eso, ¿no? Con un umbral muy alto. Pero si trabajáis en otros recursos donde el umbral de acceso no está tan alto, ¿no? En la privada,
en atención primaria, ¿no? En recursos un poco más como comunitarios de equipo base, pues puede ser que os encontréis con la demanda de los padres de, oye, ¿cómo separarme bien? ¿Cómo me podéis orientar a este nivel? Entonces, no lo voy a leer porque me parece una tontería leeroslo, lo podéis leer vosotras, ¿vale? Pero bueno, sí que podéis dar esta información a los papás, pues eso, para poder orientar, oye, ¿cómo lo abordamos? Pues lo podéis abordar de estas maneras, ¿vale? Entonces, teniendo en cuenta un poco este encuadre, es verdad que incluso en un divorcio muy sano y muy bien llevado por parte de los padres, pues se pueden dar cambios emocionales, igual que los padres han tenido sus respuestas emocionales, pues dentro de este duelo por la pérdida de este vínculo de pareja, pues los niños también la tienen, ¿no? Entonces, en menores de 3 años, por ejemplo, pues claro que normalmente se suele como promover más que se queden con un cuidador principal y que no sea tanto, ¿no? Todos estos procesos de custodia compartida, pues son menos comunes en los niños menores de 3 años para apoyar a la vinculación, ¿no? Entonces, claro, aquí sí que es importante poder valorar, pues esto, ¿no? Como este primer apego puede depender sobre todo de esta presencia y promover que haya también un vínculo de seguridad pues fomentada, ¿no? O edificada en relación al otro progenitor que no está tan presente, ¿vale? También, pues eso, poder manejar el que la separación de un niño más pequeño respecto a un progenitor que ve menos no tiene que ver con que ese progenitor sea peor padre o peor madre o lo que sea, ¿no? Sino que de alguna manera entra dentro del propio proceso de adaptación del niño pequeño que está acostumbrado, ¿no? Y que su seguridad está más centrada en la convivencia habitual con el otro progenitor. Importante esto porque también a los papás hay veces que hay que normalizarles mucho, sobre todo en los primeros momentos, y ya os digo, cuando hacen demandas un poco de que no quieren que los niños lo pasen mal y tal, hay que poder normalizar mucho y que, ¿sabes? Y plantearles que el divorcio de los padres no es ningún trauma para los niños, que si se hace de manera segura y cuidadosa, los niños no tienen por qué tener ninguna secuela, ¿vale? Psicológica. Lo que pasa es que los padres, por el proceso de culpa de ellos mismos, ¿no? O de fracaso que puedan tener, pues tienen así como estos fantasmas y esto es importante también trabajarlo con ellos, ¿vale? Luego, hay veces que eso, que entre los 3 y los 5 años, pues los niños pueden estar más ansiosos, más miedosos por las noches, estar un poco más irritables, hacer algún proceso psicosomático. Esto también os lo explico cuando hablamos del duelo, ¿vale? Al final un divorcio entra dentro de un proceso de duelo y bueno, lo psicosomático es algo como que muy habitualmente aparece en los nenes más pequeños en cualquier proceso de estrés psicológico, ¿vale? Atender a todo esto y poderle dar un lugar de cuidado, pues para los papás o sea, es una manifestación ansiosa o de estrés en el niño y que eso que lo puedan acompañar y que le ayuden a expresarse, porque hay veces que lo que no se expresa verbalmente por la culpa del niño, los conflictos de lealtad, las preocupaciones, pues se expresa en el cuerpo. Aquí sí que es importante también, igual que un poco hablábamos cuando veáis el seminario de duelo, que no sé si lo habéis visto, vais a ver cómo cognitivamente los niños, dependiendo de la edad, de su maduración, se preocupan de unas cosas o de otras. A los 3 5 años los niños pues se pueden preocupar de con quién van a vivir, quién les va a llevar al fútbol ahora y si van a tener dinero para vivir en dos casas. Bueno, lo del dinero a veces ni eso, ¿no? Tan pequeñitos no es esta preocupación, esto es más adelante, ¿no? Pero quiero decir que hay que poder analizar también qué preocupaciones van a tener los niños, con quién van a dormir o si van a ver a los abuelitos, todas estas cosas para poder dar la respuesta al niño con la información que necesita y evitar que por todas esas dudas no resueltas, pues al final ese estrés y esa incertidumbre se vuelva dolorcito de barriga o de cabeza, ¿vale? A los 5 o los 7 años, ¿no? Pues es verdad que, a ver, esto del progenitor ausente, es verdad que cada vez como las custodias compartidas son más habituales, pues eso, además en un contexto en el que estamos trabajando ahora o abordando ahora de buen rollo entre los padres, por así decirlo, sabéis que aquí en la medida en que los padres son flexibles, los niños llevan muchísimo mejor esa añoranza del progenitor que no está, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, ¿no? Hay un lugar a que el niño pueda echar de menos al otro papá o a la otra mamá en casa, ¿no? Y trabajar esto, que lo pueda verbalizar, sentimientos de abandono,
rabia, conflictos de lealtades, preocupación por los papás, fantasías a veces de que se van a reconciliar. Bueno, pues todos estos sentimientos hay que poderlos también abordar, ¿vale? Entre los 7 y los 12 años, pues sí que es verdad que ya aparece un poco como otras emociones más complejas, posibles resentimientos. Ya los niños cognitivamente son algo más maduros, entonces siempre pueden hacer interpretaciones más elaboradas de quién es el culpable o esto por qué ha pasado, o dar como más lugar al rencor, a este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, ojo, ¿no? Porque importante ayudar a los padres a generar un entorno no promotor de alianzas, ¿no? Ya sabes, y sobre todo de coaliciones entre los padres, porque hay veces que casi, o sea, los padres eh, a poquito, ¿no? Hay veces que, o las abuelas o tal, por parte de la familia extensa, o sea, cualquier ápice del lugar a buscar una cierta rivalidad o una cierta lealtad del niño con uno o con otro, ¿no? Esto es pronóstico de malestar, ¿no? O de atrapamiento en el niño. Entonces es muy importante dar lugar a los papás a que puedan clarificar esto y a tratar esto bien. ¿Vale? O ya en la adolescencia, pues esto, ¿no? Como se sienten más presionados a tomar decisiones, esto en la adolescencia y en la preadolescencia, ¿no? Yo tengo bueno, es que os contaría, es que claro, os contaría 50.800 casos, ¿no? En los que todos estos procesos de separación se pueden volver para los niños en un estrés gravísimo, ¿no? Y sobre todo en estas edades, e incluso antes, preadolescentes, ya a partir de los 10 años, aparece todo en conflictos patológicos, ¿no? A nivel de dinámica funcional o relacional, aparecen todas estas presiones hacia los niños de, bueno, pero si tú no te quieres ir con tu padre, pues no te vayas, pues, pero bueno, pero al final es tu padre, pues decídelo tú, pues tú decides si lo coges el teléfono, ¿no? O sea, estos funcionamientos son mucho más habituales de lo que es deseable, ¿no? Y hay veces que pensamos que porque el niño se ha convertido en un adolescente, ya está en la ESO, ya es mayor, ya puede decidir. Parece como si los progenitores se separan mucho, ¿no? De poder acompañar y de poder orientar y de que el niño, o sea, de que el adolescente es adolescente, pero probablemente no sabe lo que hacer y tú le tienes que acompañar ahí, ¿no? Entonces, importante no dejar solo, porque muchas veces es que en esta, bueno, tú decidirás, tú lo decides, el niño se siente súper presionado, porque en realidad recae sobre él la responsabilidad de una decisión en el contexto además de la posible rabia o la agresividad que esto puede generar en el otro padre. No, claro, es que si no voy a la cena que el papá tiene con su nueva pareja y no sé qué, es que claro, si no voy al cumpleaños de no sé quién, pues papá se puede molestar. Bueno, ya, pues decídelo tú. Sí, está claro, ¿no? Que hay un lugar al que el propio adolescente ya debe decidir y poder pensar, pero que esto es un trabajo, que es una decisión que toma, un lugar en el que se tiene que posicionar y que aquí el adolescente necesitan, ¿no? Un acompañamiento. Entonces, importante, aquí aparecen también pues otras preocupaciones más abstractas, como os decía, por el dinero, por también, pues eso, a veces las familias reconstituidas, todo lo que tiene que ver ya pues un poco con contextos más abstractos, pues de infidelidades, de bueno, sí, de deslealtades entre la propia pareja, que el niño ya es el chaval es más capaz de analizar, y entonces, bueno, pues es más probable que le afecten, ¿no? Entonces, bueno, importante tener en cuenta esto. Hoy tenía, es que, claro, os contaría 1000 casos, porque es que lo del divorcio, de verdad, os hablo de él porque es que, o sea, nos toca de súper de lleno todos los días. Hoy tenía delante un chavalín de origen marroquí, de la madre separada, además con historia de violencia de género, hace 7 años o así, cuando el niño tenía 7 años y ahora tiene, no, no hace tanto, tiene ahora 12 el chico, ¿vale? Recién cumplidos. Y desde que tienen 7 años, los padres separados. El padre en una posición súper periférica, es la madre la que se encarga, y el padre decide, esa es otra, ¿no? El padre decide cuando se presenta en casa del hijo, llama al timbre, que el hijo baje, ¿no? Porque el hijo tiene que estar disponible para el padre para el hijo no, pero el hijo para el padre sí, ¿no? Entonces se presenta, le da dinero, le compra ropa, tal, tal, bueno, pues nada, ya hasta la próxima y vuelta, ¿no? Y lo mismo puede pasar un año, que 6 meses, que
Entonces, fijaros cómo, y estoy hablando de un proceso de separación que se produjo, ¿no? Hace ya 5 años, pero, pero hoy el chico todo el rato, bueno, este es un niño con muchas somatizaciones y con un ánimo eh, pues también con un, digamos, con un ánimo bajito, un niño con muy baja autoestima, y una mamá pues que tiene sus propias carencias de cara a poder ocuparse, ¿no? De una manera como más cuidadora de este niño, ¿no? Delega mucho en la profesora, delega mucho en la abuela, y al final la madre no llega a encargarse, ¿no? Una mamá muy débil también, muy vulnerable a nivel emocional, también en el contexto, ¿no? De una mamá que ha sido víctima de violencia de género. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en este caso? Por encuadraros un poquito, pues que este niño el año pasado tiene un conflicto con la profesora y entonces a partir de ahí que no quiero ir a clase, que no, que la profesora se mete conmigo, que la profesora me mira mal, bueno, hace ahí como una proyección hacia un desplazamiento más bien, ¿no? Hacia la profesora y bueno, al final, pues eso, está todo el curso con muy poca asistencia al colegio, la mamá por otra parte en este contexto de vulnerabilidad tampoco logra tener las habilidades como para motivarle a ir, le deja en casa, le lleva donde la tía, tal, pero no lo lleva al cole. Entonces al final este chico también se desvincula del aprendizaje, termina repitiendo este curso y bueno, y en todo este contexto, y disculpadme porque me enrollo un poco, en todo este contexto, eh, claro, el papel del padre no está, no se habla, esta situación del niño, ¿no? Porque el divorcio se produce, pero luego el vínculo con los padres se prolonga eh, durante todo el tiempo, porque los padres siguen siendo padres de estos niños, aunque se hayan divorciado, ¿no? A nivel de pareja. Entonces, ¿qué pasa? Que hoy estábamos abordando un poco este tema del papá y me decía, y toda la cosa era ahí como súper defensiva, ¿no? Como un mito de armonía, como muy marcado todo el rato el nene diciéndome pues que es que, claro, el papá tiene mucho trabajo, es que mi papá trabaja muchísimo y claro, es que realmente es que no puede, es que trabaja muchísimo, ¿no? Y era como que él en la propia visita, pensando sobre esto, em, era como continuamente teniéndose que autoconvencer él mismo de que si tiene esta carencia es porque el papá trabaja mucho, ¿no? Y que entonces esto justifica que su padre no lo vea, ¿no? Pero fijaros cómo hablo un poquito de esto para que veáis cómo todos estos procesos vinculares que se dan alrededor del divorcio, y no solo en el propio proceso de divorcio, como os digo, sino que se plantean, ¿no? En todo lo que va a ser el cambio del vínculo del hijo o la hija respecto al padre o de la madre, ¿no? Es algo que luego de manera transversal estemos trabajando con el trastorno que estamos trabajando, lo vemos, ¿no? Y es una experiencia lo sumamente significativa, o sea, al final este niño pues está tan sumamente marcado por toda esta ausencia de este papá y en cierto modo también por esta dificultad de la mamá para, para preguntarle cómo está, para que se pueda expresar. Y aquí todo lo que está, ¿no? Está cristalizando esta situación es en un síntoma, pues eso, psicosomático, es lo que os decía antes, ¿vale? Entonces es muy importante abordar con los papás, abordar, en este caso, claro, yo le decía a la mamá un poquito esto hoy, ¿no? Es como de alguna manera poder dar un lugar a expresar. Claro, hay papás más capaces, menos, pero hay que poder ayudar a los papás a dar un lugar al malestar del propio niño, a que estas respuestas emocionales propias del niño, del adolescente, ¿vale? Se puedan expresar dentro de la familia, en un entorno contenido, porque hay veces que todas las familias hacen pacto de silencio, bueno, nosotros ya nos hemos separado, esto ya está arreglado, los niños están colocados, ya están los papeles, ya está, ¿no? Y bueno, importante, ¿vale? Entonces, no os voy a contar los casos que os he traído aquí, aunque los podéis leer porque os he puesto estos, pero os cuento otros, os contaría miles, ¿vale? Es algo que, como os digo, aparece muchísimo. Vale, entonces, esto es por una parte, estos cambios emocionales que son esperables en los niños, que poder también preparar a los papás para abordarlos y poderse orientar, pero que no suponen una clínica, ¿vale? Otro tema es lo que conocemos como el trastorno de adaptación, que ya lo conocéis. Obviamente, un niño con una reacción adaptativa eh, puede cursar con alteraciones emocionales de este tipo, humor depresivo, ansiedad, preocupación, una mezcla de todos, sentimientos de incapacidad,
cierto deterioro en las rutinas diarias, irritabilidad, fenómenos regresivos, somatizaciones, enuresis, es decir, todo lo que son las alteraciones emocionales que esperamos que se puedan presentar en un niño que está en el contexto de reaccionar adaptativamente desde este punto de vista, ¿no? A todo este proceso de divorcio. En la medida en la que esto llega a interferir, es ese nivel de interferencia lo que nos va a diferenciar, ¿no? Entre una reacción, un cambio emocional esperable, normativo, natural, que con ciertas orientaciones pues se puede ir reconvirtiendo, ¿vale? En, digamos, un cuadro más psicopatológico, ¿no? Aunque bueno, el trastorno de adaptación ya sabéis que en ese sentido, pues no es, digamos, clínicamente a nivel franco un cuadro afectivo o ansioso, ¿no? Sino que es más bien esto, una reacción a un estrés, pero que sí que genera interferencia, ¿no? Es verdad que vemos muchos niños por, en este caso el criterio temporal también es muy importante que lo tengáis en cuenta. Pues eso, que se ha producido un cambio en el rango de 1 a 6 meses, claro, están en toda esta alteración reactiva que genera interferencia, ¿no? Y que aquí pone en la exposición prolongada a una situación estresante puede durar hasta 2 años. Hay niños que están o sea, teniendo que afrontar, ¿no? El estrés del divorcio y del mal divorcio de los padres, os diría que casi, casi toda la vida. Pero bueno, en cualquier caso, tened en cuenta esto, que aquí sí que es importante de cara al diagnóstico y a cómo intervenir los criterios de interferencia y los criterios temporales, ¿vale? Entonces, bueno, aquí esto ya lo conocéis porque también es muy intuitivo. Claro, ¿en qué medida el niño se va a, digamos, a estresar más o va a presentar más sintomatología en relación al divorcio? Pues en la medida, ¿vale? En la que también este divorcio empiece a complicarse a nivel de dinámica. Eh, También hay veces que los factores personales del propio niño, los roles que ha jugado previos al divorcio dentro de la familia, pues pueden hacer que en una posición de este tipo el niño se muestre pues hipermaduro, o un niño espía, o un niño dividido, un niño mensajero, un niño alienado, desleal, confidente, un efecto boomerang, ¿no? Que es un poco estos que se habla un poco de que los primeros días en la casa, después del cambio a uno de uno a otro progenitor, son más difíciles. Bueno, los niños colchón, ¿no? Se ve muchísimo también, ¿no? Niños que el otro día tenía, bueno, en este caso no estaban separados legalmente, no había un divorcio legal de estos que se es diapositiva, pero desde luego el divorcio emocional afectivo estaba clarísimo, ¿no? Unos padres muy desvinculados a nivel de pareja y un niño de 4 años con problemas de comportamiento y también con un cierto retraso del habla que tiene unas rabietas que los papás no saben manejar y que duerme con la mamá, ¿no? Pues ahí es donde tenemos al niño colchón. Vale. Bien, ya os digo, no voy a un poco a entrar demasiado en casos, ¿vale? Pero sí que es verdad que podemos ver esto, ¿no? Chavales que ante un proceso de separación, que en este caso sí que es más reciente, pues generan todo un cuadro emocional que ellos mismos expresan, como en el caso de este adolescente, que es directamente derivado del estrés sufrido, ¿no? Por la situación de divorcio, ¿vale? Bien. Y ahora tenemos, y ya con esto no tengo muchos minutos más para enrollarme, perdonad, y luego ya sí que tenemos algo que también tenemos que ser muy hábiles a la hora de saber intervenir, por esto que os decía antes, ¿vale? Porque cuando unos padres se están mal separando, ¿vale? Nuestro papel no es convertir al niño terapéuticamente en un Superman psicológico que contra viento y marea sea capaz de aguantar las situaciones de riesgo que le sobrevengan, ¿vale? O sea, esto no puede ser un objetivo nuestro como terapeutas porque entonces le estamos haciendo un flaco favor al niño, ¿vale? Nos estamos aliando con una demanda perversa a veces de los padres y no tiene ningún sentido, desde luego, porque lo que queremos es ayudar al menor, ¿vale? Entonces, muy importante porque es verdad que podemos observar que hay papás muy mal divorciados pero que curiosamente también existen los procesos de resiliencia, ¿no? Pues no se dan, ¿no? Síntomas emocionales en el niño, ¿vale? Y luego lo más habitual, sobre todo, pues eso, cuando trabajamos en las unidades de salud mental, pues eso, procesos de divorcio que entrarían dentro del riesgo social, o sea, de la notificación de riesgo por,
por eso, por conflictiva o negligencia o incluso maltrato dentro de todo este contexto en el caso de los padres, ¿vale? Y luego síntomas psicológicos o incluso trastornos asociados a toda esta dificultad. Claro, por así decirlo, no sé si veis el cursor, pero este último cuadrado rojo, ¿no? Sería aquel que requiere una intervención paralela y además necesaria, ¿vale? No es que ir a unidad de salud mental es necesario y suficiente para curar eso, no. O sea, las dos cosas, la intervención de los servicios sociales, ¿vale? O de los servicios de mediación, ¿vale? Y la intervención de las unidades de salud mental es fundamental en estos casos, pero estando ambas, ¿vale? Presentes para poder intervenir sobre dos focos que son problemas andando en paralelo, la situación familiar distócica y el propio trastorno del niño. Os hablaría también de 800 casos de niños graves en contexto de unos papás muy mal separados. Claro, ¿qué pasa? Que en la medida en la que toda esta parte de la dinámica disfuncional está, el trabajo terapéutico se vuelve mucho más complicado, ¿no? Yo estoy pensando ahora en una niña que he diagnosticado de autismo hace muy poquito y que no sé si os lo he contado también, porque como también a veces tenemos alumnos de prácticas y residentes y tal, al lado vamos contando casos y ya no sé ni a quién se lo cuento ni a quién no, ¿no? Pero que es verdad que la situación es esta, ¿no? Una niña recién diagnosticada de autismo en un contexto de unos papás que no se hablan, que pedir una beca para que esta niña acceda a unos recursos externos que le corresponden por derecho, por su situación de dependencia y de discapacidad, es un auténtico litigio entre los dos, ¿no? Que, que las transiciones, imaginaros, ¿no? Las transiciones con lo difíciles que son en el caso de los niños autistas, ¿no? Pues imaginaros si estas transiciones, ¿no? Se tienen que hacer bajo la presión de que has visto, es que como tú te quieres llevar a la niña se está poniendo a gritar, porque si no fuera tu casa, ¿no? Imaginar, es que fíjate, ¿no? Recuerdo en la consulta, porque es que esto es tal cual, ¿eh? Aunque os parezca marciano, esto es así. Eh, Fíjate, has visto, estos padres aprovechan a hacer el cambio entre la madre y el padre en la consulta conmigo, ¿vale? Entonces, en la sala de espera es donde se intercambian, imaginaros el nivel de patología, ¿no? Y de funcionalidad a nivel de dinámica de ellos. Eh, es en la consulta, en la sala de espera de la niña, ¿vale? Donde se intercambian cuando le toca a la niña o no le toca con uno de los dos. Claro, esto genera unas alteraciones brutales en la niña, que se agarra a uno de los padres, que se agarra a la madre porque no se quiere ir con el padre, y todo esto en el contexto de que ya de por sí todos los días observamos que como los niños autistas es muy difícil muchas veces que salgan de la consulta, es muy difícil, o sea, quiero decir, imaginaros, pues eso, un niño o una niña con un trastorno mental grave en un contexto, ¿no? De una familia tan disfuncional. Claro, aquí o se notifica a servicios sociales para que esto no llegue a ser un impedimento para que la menor pueda ir adelante, ¿no? O realmente, pues claro, por supuesto, eh, como suele ser habitual, por desgracia, la madre en la última visita me vino diciendo que por favor que si podía hacer un informe para explicar que como la niña tiene autismo, por ese motivo, la niña no debe ir a casa del padre, sino que se tiene que quedar ella con la custodia en exclusiva y no la custodia compartida solicitado. O sea que imaginaros hasta qué punto, pues eso, todos estos procesos eh, tratan de instrumentalizarnos, ¿no? En nuestro papel de clínicos y cómo, pues eso, hay que tener, pues eso, mucha paciencia, hay veces que mucha paciencia, mucha mediación, o sea, es verdad que nuestro papel no es de mediadores, ni mucho menos, porque esto que hablabais antes de la mediación no nos corresponde a nosotros, corresponde, como os decía antes, a los servicios de mediación, pero el trabajo terapéutico en estos casos muchas veces pasa por la mediación, ¿vale? Y bueno, ya sabéis lo que son factores negativos, es justo el espejo de lo que hemos visto antes, ¿no? Que el niño tenga la sensación de que pierde a un progenitor, conflictos constantes, pérdidas de relaciones importantes, manchar la imagen del otro, excesivos cambios de lugar, impedir que sea feliz en casa del otro, llamar papá o mamá a la nueva pareja, el chantaje emocional, bueno.
todas estas cosas que obviamente llevan a este síndrome que como palabra está más en desuso, todo esto de la alienación parental, ya sabéis que pues a este nivel, ¿no? Desde que Gardner lo propuso, ¿no? Hace muchos años, pues las cosas han evolucionado, pero sí que es verdad que estamos, ¿no? En situaciones que ponen a los menores en riesgo social y que claro, que pueden llegar, ¿no? al maltrato, ¿no? O a una situación de, pues eso, de negligencia, ¿no? Y de que no hay un buen trato hacia el niño, que es un poco lo que también nosotros como clínicos y como agentes, ¿no? de una institución que es la sanidad, que al final lo que promueve, ¿no? Pues es defender al menor, ¿no? Como haría cualquier institución judicial, educativa o de cualquier otro tipo, ¿no? Bien, bueno, para acabar, os lo dejo aquí también en las, que ya es la hora. Para acabar, os dejo aquí también unas diapositivas con bueno, algunas peticiones, ¿no? Para los padres divorciados, por si también os sirven, pues eso, dárselas en algún documento, eso a los papás cuando trabajéis con ellos, ¿vale? En internet de todas formas hay muchas guías, ¿vale? Y bueno, tenéis así pues algunas recomendaciones para, pues eso, para ver un poco esto, que sobre todo en estos casos es importante en paralelo intervenir a nivel social, ¿vale? Y bueno, por mi parte ya estaría, podemos dejarlo aquí, que es la hora. Si de nada, espero que eso que os haya servido. Aquí acaban las sesiones clínicas, ¿vale? Un poquito estas que estaban un poco pensadas más como por la parte aplicada y en directo. Nos queda, creo, en noviembre una tutoría. Es un poco de cierre, como para que si hay alguien que tiene dudas respecto al curso o algo, pues que tengáis un espacio un poco interactivo conmigo para preguntarme. Pero por mi parte, lo que es en directo ya ha acabado por hoy. Nada, seguiros diciendo que curso y que vaya fenomenal, ¿vale? Lo dejamos aquí. Un abrazo y gracias por conectaros.